Señores, muy buenas tardes. No es usual que quien les habla, que usualmente cuando comparece a la hora de Consuelo es un invitado, pues hoy ahora, conduciendo el espacio a la hora de Consuelo, pues tiene la amabilidad, el gesto de desprendimiento de ceder a veces el espacio al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, una institución sin fines de lucro, en el que una cantidad de dominicanos de todas las corrientes ideológicas, de las más diversas profesiones, pues preocupados por el drama que viven nuestros hermanos siameses, porque la República de Haití y la República Dominicana forman parte del mismo territorio insular, estamos pegados como los hermanos siameses, pues precisamente por toda la complejidad que esta relación tan particular que une a estas dos medias islas genera una migración incontenible con todo lo que esto implica como desafío para el destino, en este caso de la nación menos pobre que es República Dominicana. Pues efectivamente este Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, del cual formo parte, mi nombre es Juan Miguel Castillo Pantaleón, soy abogado, profesor universitario, autor de algunos libros, y que como jurista, pues en algunas ocasiones uno ha prestado el servicio, la más de las veces de forma desinteresada, junto a otros profesionales del área de las ciencias jurídicas, para colaborar con las instituciones públicas. Pues hemos venido dando seguimiento a todo lo que acontece con una de las principales esferas de las relaciones entre estos dos estados, porque la República Dominicana y la República de Haití tienen tres fronteras. Una frontera geográfica, que es la que delimita los tratados de fronteras, pero que desde el punto de vista de los hechos es muy porosa, una frontera accidentada, muy larga, difícil de resguardar, y a través de la cual, desde la época de las devastaciones de Osorio, se ha producido una muy difícil relación de control. Es casi imposible para las autoridades dominicanas mantener un control absoluto, sellar la frontera. Además que eso es contrario a las relaciones que países que no guardan una relación de beligerancia pues tienen. Siempre es normal los intercambios de personas, de bienes. Y República Dominicana y Haití pues han tenido a lo largo de esa historia una relación desigual, puesto que República Dominicana, al tener un menor nivel de pobreza, porque somos pobres los dos, pues recibe una mayor cantidad de presión migratoria de haitianos hacia República Dominicana, con todas las distorsiones que eso genera. Luego hay una frontera de tipo cultural, porque la República Dominicana y Haití, por una muy particular situación histórica, fueron colonias de dos potencias coloniales distintas. Nosotros colonizados por España, la parte haitiana, o lo que es hoy la parte de Haití, despoblada por una disposición de la metrópoli española en los años 1605, 1606, pues quedó absolutamente desprovista de población y que fue ocupada por una población de bucaneros y filibusteros, la mayoría de ellos de origen francés, originarios de pueblos de lo que es hoy Francia. Y que posteriormente pues se legitimó entre esos acuerdos entre potencias coloniales, reconociéndose como una colonia francesa y luego posteriormente en lo que sería la República de Haití. Ambas mitades de la isla siguieron procesos de liberación muy distintos. Francia fue la primera que vio su colonia independizarse, su ex colonia entonces, y República Dominicana, extrañamente extrañamente porque no fue la regla en los demás países, en las demás naciones del continente americano, no se independizó de su colonia, de su potencia colonizadora, sino de sus vecinos, que eran los haitianos. República Dominicana, por lo tanto, se independiza de Haití. Y a partir de ahí hay una frontera cultural, puesto que al ser colonizada por potencias distintas tenemos idiomas distintos, una cultura muy propia cada una, mucho orgullo de ambas partes, pero somos hermanos. Entonces está obviamente esta situación con todo un marco jurídico, que es la tercera frontera, es la frontera de lo legal, que define el estatuto de cada estado, cuáles son las reglas del autogobierno de cada una de ellas, pero al mismo tiempo cuáles son las reglas que determinan de qué nacionalidad es el poblador de cada parte de la isla. Obviamente que como hay una situación de migración,
en su mayor parte irregular por las dificultades de esa frontera geográfica mal resguardada a través de todos estos años, pues hay una población importantísima de migrantes haitianos del lado dominicano que ingresaron sin estar provistos de la documentación correspondiente. Esa población migrante ilegal pues se ha multiplicado del lado dominicano. Muchos de esos descendientes de haitianos pues han nacido en República Dominicana y viven aquí. Y ambos países tienen una situación precaria en cuanto a la documentación de identidad. Del lado haitiano pues hay un grandísimo problema de indocumentación, eso es parte incluso de las características atrasadas de su cultura, no hay una cultura de la documentación. República Dominicana ha intentado en los últimos años de llenar de mayores garantías los mecanismos de identificación de su población. Aunque el sistema de identidad dominicana data, la última ley, del año 44, la ley 659 sobre acto del Estado Civil, que es la que regula todo lo que tiene que ver con acto del Estado Civil, desde el acta de nacimiento que usted tiene, y eso determina la afiliación, quiénes son sus padres, hasta cuando usted se casa o se divorcia, o cuando usted fallece, todos esos documentos de identidad, todo lo que marca la vida jurídica del individuo, en la República Dominicana está regulado por esa disposición que establece cuáles son los plazos, qué documentación hay que presentar cuando uno es declarado, cuando uno nace, plazos para esto y bueno, una cantidad de situaciones. Este sistema de oficina de Estado Civil pues es responsabilidad de la Junta Central Electoral. ¿Qué acontece? Que por las debilidades de las instituciones dominicanas, obviamente es un país subdesarrollado, que tiene un sistema de identidad, al menos, que haya funcionado con ciertas deficiencias, pues una gran cantidad de descendientes de migrantes irregulares fueron declarados en estas oficinas, no como hijos de extranjeros, sino que se les dio la misma partida de nacimiento como si fueran hijos de dominicanos. Obviamente las reglas del derecho a la nacionalidad, tanto del lado haitiano como del lado dominicano, están reguladas por un marco legal en ambas constituciones, en las constituciones de ambos países, y en las disposiciones legales sobre nacionalidad. En el caso de Haití, incluso su última legislación sobre nacionalidad es del año 1984. El derecho de la nacionalidad dominicana por nacimiento pues está vinculado, en el caso de los hijos de extranjeros, a la situación de residencia legal, porque la Constitución dominicana establece un principio de no concesión de la nacionalidad dominicana por el simple nacimiento de los hijos de extranjeros, si ese extranjero se encuentra en situación de tránsito. Toda esta larga exposición que yo les he hecho de manera introductoria es para ambientarlo, para hacer, y eso fue lo que me ha pedido Consuelo y me ha pedido el Comité Dominicano de la Solidaridad Internacional con Haití, que disponga de esta hora en el día de hoy para dar una explicación dentro de ese contexto de qué es lo que ha acontecido con una decisión del Tribunal Constitucional Dominicano que ha venido a dar una interpretación ya definitiva acerca de la discusión de qué se entiende por persona en tránsito y si real y efectivamente algunas de estas personas que habían sido declaradas como dominicanos realmente no los eran o no lo son. Entonces, efectivamente, el Tribunal Constitucional Dominicano, hace ya hoy 2 días, hizo pública una decisión que era esperada desde hace bastante tiempo. El Tribunal Constitucional Dominicano fue creado mediante la última reforma constitucional como última instancia jurisdiccional para entender todo lo que tiene que ver con materia constitucional y también como última instancia para conocer de las sentencias que se refieren, que tratan sobre derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, como están consagrados en la Constitución, pues pueden ser objeto de mecanismos de protección. Es lo que le llaman los recursos o acciones de amparo, que seguro ustedes han escuchado eso. Hay una acción de amparo. Eso tiene que ver con la petición que hace una persona que se siente vulnerada de derechos fundamentales que están constitucionalmente tutelados para que un tribunal disponga la protección de esos derechos fundamentales, es decir, que sean vigentes de manera eficaz. Bueno, pues resulta que el derecho a la nacionalidad, el derecho a la identidad forma parte de ese acervo de derechos fundamentales que usted, yo y cualquier otra persona tiene. Entonces, efectivamente, una cantidad de ciudadanos haitianos que están documentados como dominicanos en el proceso de depuración, de verificación, de limpieza del registro electoral que ejecuta la Junta Central Electoral, y esa es una de sus funciones
establecidas por ley y reconocidas así mismo por la Constitución, pues han empezado a encontrar una cantidad de gente mal documentada, no solamente haitianos, sino de otras muchas nacionalidades, también muchos dominicanos que han sido declarados por otras personas por un asunto de visa para los Estados Unidos, gente que es pelotero y que quiere que lo firmen con una edad menor por un equipo de Grandes Ligas, eso pasa. Personas, por ejemplo, que quieren ser pedidas por familiares que se encuentran en el extranjero para beneficiarse de las facilidades migratorias que la condición de pariente o familia le asigna. Narcotraficantes que tienen más de una documentación de identidad. Es decir, el sistema de identidad dominicano pues tenía todas estas falencias y la Junta Central Electoral, efectivamente, detectando todo esto, dictó una resolución hace ya unos pocos años, precisamente sometiendo a escrutinio, a investigación, toda la documentación que tuviera alguna evidencia de adolecer de una de esas irregularidades. Obviamente dentro del contexto está la situación de los hijos de extranjeros en situación migratoria irregular, que pueden ser declarados, pero no como dominicanos, porque no les corresponde la condición de nacionalidad dominicana, que es una cuestión de derechos políticos. Entonces, efectivamente, esas personas afectadas, porque sus actas de nacimiento estaban suspendidas, pues ejercieron las acciones en tutela de esos derechos. Se llama las acciones de amparo. Y se habían producido una cantidad de decisiones en tribunales de amparo, ordenándole a la Junta Central Electoral la entrega de documentos, aunque adoleciese de esas irregularidades de origen, y en otras ocasiones rechazando esas decisiones. Las decisiones de amparo pueden ser objeto de un recurso que no se llama de apelación en el caso, se llama recurso de revisión. Y ese recurso lo conoce el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el organismo previsto en la Constitución que conoce de eso y de otras materias de Corte Constitucional. Entonces, creo que ya todo el mundo entiende de lo que se trata, en dónde estamos. Vamos a hacer una pequeña pausa para que se una también a esta conversación el doctor Trajano Vidal Motentini, que es un jurista muy reconocido, y pues le demos a ustedes, al pueblo dominicano, una explicación lo más simple posible de qué es lo trascendental de esta decisión del Tribunal Constitucional. Pues tengo el privilegio también de estar con mi gran amigo, el doctor Trajano Vidal Motentini, de la Fundación Justicia y Transparencia, conocidísimo editor de obras jurídicas y un verdadero jurista también que conoce mucho la materia. Bienvenido, y vamos a hablar de esta sentencia ahora. Definitivamente que no ahora. Bueno, primero saludar al país y a la hora de Consuelo, pues gracias por permitir este espacio para que el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití pues pueda llevar esta orientación que en el caso de esta sentencia yo creo que dará mucho de qué hablar, sobre todo por la trascendencia e importancia de la misma y el ejercicio didáctico que hay que hacer para el conocimiento, porque hemos advertido, hemos verificado muchas opiniones que no se corresponden ni siquiera con el cuerpo, con el sentido y el alcance de la sentencia. ¿Tiene la impresión de que hay gente de que no se ha leído la sentencia, ha salido a hablar, verdad que sí? Definitivamente que no han leído, por lo extensa de lo mismo, tal vez por razones de tiempo. Sí. Ojalá que se le pueda hacer una invitación a que traten de analizar, de ponderar con más detenimiento el alcance y el contenido de esta sentencia. 147 páginas, 101 la sentencia y unos 2 votos disidentes que ocupan el resto de las páginas. Pero para que la hora de Consuelo, que hoy está dispuesta para analizar un poquito este tema, haga un aporte al debate y para que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo. Y un tema tan importante que resulta crucial para el destino del país, como es la definición de quiénes somos los dominicanos y quiénes tienen derecho al ejercicio de esa condición política como nacionales de este país, pues vamos a dar algunas pinceladas que nosotros sí no las leímos. Y de la ventaja de ser profesor universitario es que como uno tiene que dar muchas clases, uno tiene que tratar de explicar las cosas de manera que la gente entienda. Por dar una brevísima explicación, ya en la introducción, en el primer segmento, pues yo les expliqué cómo funcionaba el sistema de tutela de derechos fundamentales, cómo funciona esa estructura,
y cómo son los recursos que se ejercen para entender esta situación. Entonces ahora voy a dar algunas pinceladas, Trajano, si te parece, para que la gente, para que usted, que no es abogado ni estudia derecho, pues más o menos entienda qué fue lo que pasó. Efectivamente, como dice Trajano, la sentencia tiene 147 páginas, pero el cuerpo de la sentencia son 101, porque las 46 páginas restantes son 2 votos disidentes, es decir, 2 jueces del Tribunal Constitucional que no estuvieron de acuerdo. Obviamente no vamos a entrar a analizar lo que a final de cuentas fue una minoritaria opinión disidente, y vamos a dar algunos detalles de qué fue lo que aconteció. Bien, esa sentencia que dio el Tribunal de Amparo era por un recurso, como le expliqué, un recurso de revisión de una sentencia de amparo que había rechazado la acción en un tribunal de Monte Plata en el año 2002. Hay un juez de primera instancia rechazó una acción intentada por una persona, hija de haitianos, que había sido declarada como dominicana, que la Junta Central Electoral, producto de esa labor de supervisión, le tenía el acta suspendido y no le continuaron dando copias de ella. Entonces, la persona demandó en amparo. Luego hemos visto en los periódicos que se dice que ella no actuó, que ella ni siquiera sabía que esa acción se estaba llevando, y entonces demandaron que se le entregase. El juez, que es un detalle que no sabían los medios, rechazó la demanda por el siguiente fundamento, de que la prueba con la que se argumentó eran simples fotostáticas. La Junta Central Electoral en ese proceso incluso ni siquiera intervino, es decir, no estuvo en la acción de amparo. Aún así el juez la rechazó por esa argumentación. Entonces, la parte a quien le rechazaron, los abogados a nombre de esta señora de origen haitiano, pues demandó, recurrió, impugnó la decisión, y eso fue al Tribunal Constitucional. Eso fue lo que se falló. Es decir, si el recurso estaba bien hecho, si ese es el procedimiento, si el tribunal era competente. Y resulta que no solamente se juzgaron esos aspectos, sino también que la sentencia fue más allá, decidió, a propósito de ese caso, una regla general para el tratamiento de otros casos en circunstancias similares debido a la trascendencia. Mira, hay que destacar también que la Constitución Dominicana, la nueva Constitución, una vez crea el Tribunal Constitucional en el artículo 184, le da el ser el garante del tema referido a los derechos fundamentales, la supremacía constitucional, pero además le dota de una condición muy particular, que es que como órgano constitucional sus decisiones tienen un carácter erga omnes, o sea, una de aplicación general, oponible a todo el mundo, y en consecuencia esto es vinculante para todos los poderes del Estado. El Tribunal Constitucional, y por eso la trascendencia de esta sentencia por demás histórica, como la han calificado algunas personas con mucha razón, tiene el fundamento, tiene la sostenibilidad de que se trata del órgano cierre del tema constitucional que opera o funciona como una especie de mini congreso porque puede, en este caso, en última instancia, puede producir normas con este alcance. Así es. De ahí que esto es igual que una ley o superior a una ley, porque es parte del llamado bloque de la constitucionalidad de la República Dominicana. Sustantivo al nivel de la propia Constitución, porque esta es la instancia de cierre. Yo creo que si usted no entendió es porque usted no quiere entender. El sistema funciona muy bien y además funciona armónicamente para mantener los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué es lo importante de esta sentencia? ¿Qué es lo que dice en esas 101 páginas? Entonces vamos a darle los siguientes detalles. La sentencia está contenida en 4 secciones, es decir, hay 4 grandes grupos de temas que son tocados por ella. La primera sentencia trata sobre competencia del Tribunal de Amparo, que fue apoderado, y el análisis de esa sentencia. La segunda, determinación de cuál es la competencia de las instituciones públicas para determinar las reglas de la nacionalidad, es decir, a quién le corresponde, cuál es el marco jurídico para eso, etc. Tercero, si se trata de un tema de documentación, cuál es el régimen legal, si se cumplió o no, sobre documentos de identidad, de analizar la reglamentación y ver si en ese caso estaban satisfechas esas condiciones legales. Y por último, el señalamiento de las imprevisiones legales de la política migratoria dominicana, porque el tribunal, atención, le ala las orejas al Estado dominicano. Y esa es la parte final con la cual ella le da órdenes a la Junta Central Electoral y a la Dirección General de Migración para que se tutelen derechos fundamentales de esa persona que fue accionante y que le habían rechazado la acción. Entonces, de eso hay una cantidad de gente que no está hablando.
el tribunal ha suplido una tutela efectiva de los derechos que le corresponden al mandatorio, que sea llevado al ámbito judicial para que le sea reconocido el derecho que le corresponde, para que dé conformidad con las leyes de la República, la Constitución fundamentalmente, la ley orgánica del Tribunal Constitucional y el procedimiento constitucional, se maneje el tema reconociéndole los derechos, lo que le corresponde, que devengan de su realidad jurídica. Mira, una situación que hay que observar es que con esta sentencia se reivindica algo que debió haber hecho el Estado Dominicano, que le ha faltado pantalones, en este caso la persona del Poder Ejecutivo, desde Danilo Medina hasta otros tantos, Danilo, bueno, el que menos, porque tiene un año, pero los demás presidentes que no asumieron su rol histórico, no asumieron su responsabilidad, y tiene que enmendar la plana en este sentido el nuevo Tribunal Constitucional que tiene apenas poco que tiempo. Prácticamente ordena al Ejecutivo a que resuelva un problema que es un drama humano, es el tema del Plan Nacional de Regularización. Fundamental para complementar lo que se está planteando. Que es la solución humana dentro de lo legal para resolver ese drama de personas que han quedado atrapadas en una circunstancia. No le corresponde, de acuerdo a la Constitución y la ley, la nacionalidad de este país, pero no conocen otro país. Entonces son inmigrantes en el propio país donde viven y donde han nacido y donde no conocen otra realidad. Entonces a esa situación, de hecho, la ley de migración le buscó una solución para el manejo de una situación de facto que afecta a una cantidad indeterminada de personas. Hay que buscar una solución dentro de lo jurídico humano y manda a la redacción de un Plan Nacional de Regularización. El Tribunal Constitucional le dice al Poder Ejecutivo que eso hay que hacerlo. Entonces, en lo que no se resuelve, y en la parte dispositiva final le dice a la Dirección General de la Migración, a esta persona tiene que darle un permiso temporal para que resuelvan ese problema. Y le dice a la Junta Central Electoral, y dele documentos de identidad como extranjero, pero tiene que darle documentos de identidad para que haga su vida civil. Atención, porque el único derecho concernido no es el de la nacionalidad dominicana. El derecho nacional es un derecho político, pero todos los demás derechos, el tribunal se los tutela y le dice, documente a esa persona. Está bien, no como dominicana, pero para que pueda ejercer cualquier otro derecho de su vida civil y no se afecta. Es decir, hay una solución. Pero es importante esa distinción que tú haces. Claro. O sea, todos los extranjeros en territorio nacional tienen derecho a un sinnúmero de derechos fundamentales. A la hora de hablar de ese vínculo jurídico que es la nacionalidad del individuo con el Estado, lo que tendríamos es que separar lo relativo ya a los derechos de ciudadanía de categorías, sobre todo políticos, porque ya es para temas muy trascendentes, propios y particulares de los dominicanos. Yo quiero, Miguel, plantear un poquitito lo que es el panorama, lo que da espacio, da lugar a esta sentencia y por qué no lo que viene a corregir, pero sobre todo cuál es la situación. Y veo que hay algunos argumentos, te están haciendo un planteamiento incluso de la Constitución anterior, toda vez que esto tiene un efecto expansivo que llega desde hasta el 1929 a la hora de examinar y verificar el tema de registro civil. ¿Cuál es la situación que se presentaba en República Dominicana y que quedaba un poquitito ambiguo y que era la irresponsabilidad, aun cuando uno podía inferirlo, pero era la irresponsabilidad del Estado Dominicano? La Constitución anterior decía, bueno, son dominicanos aquellos que nacen en territorio dominicano y que, exceptuando lo que tienen la condición de tránsito, los hijos diplomáticos y los hijos de personas. Entonces, ¿cuál es la inferencia normal de que si una persona que tiene un estatus que está amparado incluso en la Constitución no es dominicano, pues la inferencia te va a decir que mucho menos una ilegalidad que ni siquiera se contempla podrá generar una legalidad para dar cobijo y dar espacio entonces al tema nacionalidad de los nacionales haitianos, aunque es una sentencia que aplica no para los nacionales haitianos, sino para todos los extranjeros. Evidentemente que en términos estadísticos, la medición, la muestra representativa que pudiera dar espacio a problemas es en este caso los nacionales haitianos. Entonces, ahí es donde viene el problema. Entonces muchos alegan, bueno, hay una convención de derechos humanos que te dice que tú no puedes dejar a nadie en condiciones de apatridia. Pero esa misma convención te dice que tú no estás obligado a conferirle la nacionalidad a quien tenga otra nacionalidad. Es el caso de los nacionales haitianos, que por eso no hay apatridia, claro, porque ellos tienen el jus sanguinis que le va a seguir. Jus sanguinis significa
nacionalidad de origen. Es decir, derecho de la sangre. Sí, pueden estar en Italia, en Rusia, donde quieran, y nacional haitiano es haitiano. O sea que no está desprovisto de su nacionalidad, y consecuentemente no estaríamos nosotros violando el tema referido a los derechos humanos. Entonces eso había que definirlo, porque eso es lo que daba pie al descrédito ante los organismos internacionales, a que aprovecharan una serie de coyunturas. Eso desaparece ahora porque se han establecido parámetros y criterios claros en relación a este tema. El drama humano, bueno, vamos al Plan Nacional de Regulación y ratificando esa línea de interpretación jurisprudencial que había venido desde la Suprema Corte de Justicia desde siempre, es decir, siempre la jurisprudencia iba en la misma dirección. Cuando uno escucha gente hablando de que han hecho una aplicación retroactiva, oigan, eso no es así, eso es una mentira. Y es penoso que haya gente que, para tratar de defender un punto de vista que no está desprovisto de intenciones, porque lo cierto es que el drama haitiano es un drama de dimensiones hemisféricas, y desde esos países que tienen deuda histórica con su excolonia o que son potencia regional, se prefiere que el problema del drama haitiano se resuelva del lado dominicano, y por lo tanto que haya una mayor absorción de esa población. De eso es que se trata. Aquí no se habla de derechos humanos, aquí se está hablando de otra cosa. Y obviamente hay gente también que en su buena fe es instrumentalizada dentro de su ignorancia para esos propósitos. Entonces hay una gran falacia de que eso es el monopolio del corazón y los buenos sentimientos. No. Gran parte de esa campaña, que tiene recursos, proviene de esos países para esos fines. Pero no quiero que el espacio, Trajano, se nos agote para dar esas pinceladas sobre el contenido de la sentencia, porque no hay suficiente información en los medios para que la gente entienda qué más contiene. Como ya hice una pequeña enumeración de los contenidos, brevísimamente, pues voy a decir qué puntos específicos y luminosos tiene y novedades jurídicas. Pues hay un abogado mirando la televisión, pues lo sepa de ella, por la novedad. Fundamental me parece que pudiera ser, a grandes rasgos, la definición, el establecimiento de los criterios referidos a tránsito, delimitar esto que había sido lo ambiguo. Sí, pero fíjate, hay detalles interesantes. Con respecto al tribunal apoderado, es decir, el tribunal que originalmente se apoderó del amparo, el tribunal aclara e insiste que la jurisdicción de amparo correspondiente siempre debe ser el tribunal contencioso administrativo, pero que aunque solamente por esa causa procedería la revocación de la sentencia por un principio de oficiosidad, es decir, un papel activo en cuando se trata de derechos fundamentales que tiene y juega la materia constitucional, y más el tribunal constitucional, pues ella decidió conocer el fondo de la reclamación del amparo, que originalmente nunca se discutió el fondo, porque el tribunal sencillamente la rechazó, la declaró inadmisible. Entonces, eso por los principios de celeridad, efectividad y oficiosidad. Entonces, el tribunal estimó, también le llama la atención al juez de amparo, que aunque no era la jurisdicción competente, debió de, por lo menos por su propia cuenta, como le dicen, motu propio, disponer la búsqueda de pruebas, porque el tecnicismo de que eran fotocopias no era suficiente. Eso es lo primero que hace, le llama la atención a ese juez, y también señala cuál debió ser en principio la jurisdicción a discutirse, novedoso, objeto de estudio, la parte de dar la jurisdicción. El segundo elemento, con respecto a la determinación de la competencia para la reglamentación de ese régimen de la nacionalidad, el tribunal hace una reflexión sociológica importantísima y se vale incluso de las cifras estadísticas, de las estadísticas oficiales sobre encuestas de migrantes, etc. Hay muchos números ahí, señalando, y voy a citar, que el problema que ahora nos ocupa no solo le atañe a ella, se refiere al amparista, sino también a otra gran cantidad de inmigrantes haitianos y sus descendientes, los cuales constituyen el 6.87% de la población que habita en el territorio nacional. Entonces señala que el problema es de los inmigrantes ilegales y su descendencia, porque los que están legales son, y da la cifra, apenas el 0.16%. El 0.16%, no llegan ni a un 1 los legales. Entonces, ¿qué hace? Una motivación muy erudita, muy completa, con muchas consideraciones sobre el carácter de derecho reservado, de derecho soberano de un Estado de determinar las reglas de la nacionalidad. Claro. Reivindica eso, lo fortalece, muy patriótico, muy bien, eso hay que felicitarlo. Hay gente diciendo cosas sin leer esa sentencia. Es una sentencia que debe llenarnos de orgullo, y hay que felicitar a esos magistrados porque han actuado en ella con mucho sentido de responsabilidad, pero fundamentalmente en el mejor sentido de acción, claro que sí. Que no se andan haciendo los graciosos buscando estar en los altares de esas ONGs y de esos organismos que tienen propósitos antidominicanos. Pues bien, señala obviamente ahí el análisis de todo el parámetro constitucional y jurídico y de derecho internacional, que claramente y de manera enfática dice que eso es competencia de las constituciones de cada país.
Es que solamente los dominicanos, por nuestro ordenamiento, podemos decir quién es dominicano. A mi juicio es uno de los puntos luminosos, sí, el reivindicar esa capacidad del Estado, de que se trata de un tema atinente a la soberanía del Estado en cuestión, es un tema de Estado, como lo es en todas partes del mundo. Pero la cantidad de jurisprudencia internacional, de tribunales internacionales de derecho internacional, en donde se reivindica ese derecho soberano que la sentencia menciona, también es muy valioso. Eso es una pela de erudición a tanta ignorancia que anda por ahí. Abogados que critican, estudiense esa sentencia. Nada más por esa parte, para que aprendan un poquito de derecho. En tercer lugar, esa sentencia pasa a ser una ponderación muy minuciosa con respecto a los hechos alegados por la amparista. Es decir, ¿qué documentos tú tenías? Dentro del marco de la legislación sobre identidad y las exigencias para dotarte de documentos como dominicana, tú encajas legalmente ahí. Vamos a ver cuál es la cronología, cuál es el hilo conductor que te lleva a este amparo. Coincidirás conmigo en que esa sentencia es sumamente cuidadosa, minuciosa en extremo. Hay que ser muy malicioso para decir que se ha actuado ligeramente. Hay que ser muy malintencionado para atribuirle otras intenciones a esos jueces. Leer eso es realmente asombrarse del nivel de detalle. No hay duda que se pusieron los pantalones largos. Yo creo que con creces superan ya lo que le pidieron a la Junta para averiguar exactamente qué es lo que acontecía en relación con esa amparista. Y efectivamente, cuando ellos analizan, que también es una clase de derecho administrativo en materia de documentos de identidad, hace un análisis de toda la normativa, la administrativa, la ley, todo, de todas las modificaciones de la ley 6125 que creó la cédula de identidad electoral, de la ley 659, de toda la legislación haitiana antes, porque no solamente los dominicanos, analizaron haitianos. No, y también el entorno internacional, a nivel de tratados, definitivamente, o sea, no hay la menor duda, la amparista no le corresponde a la nacionalidad dominicana. Porque esa es la verdad pura y dura, es que no le corresponde. Ahora, obviamente, de eso no se quiere hablar. Sustituir el análisis o una explicación detallada de lo que dice la sentencia por un epíteto de descalificación. Ellos son esto, ellos son más fascistas, nos llena de vergüenza. Hay un dique constitucionalista por ahí que cada 2 horas está publicando un oprobio en un Twitter. Así no. Es decir, sustituir el análisis, la discusión seria por la calificación. No, eso le llaman a ellos argumentum ad hominem. Es decir, tú no analizas lo que se está hablando, no se analiza la idea, se habla mal del que propuso la idea. De eso se trata. Finalmente, pues la parte más importante, no solamente ahí en esto analiza todo el concepto de tránsito, hace una exposición histórica de toda la Constitución dominicana sobre el tránsito. Atención, para que aprendan un chin de derecho constitucional comparado. La República Dominicana no es el único país de Latinoamérica que tiene una disposición sobre no adquisición de nacionalidad cuando se está en tránsito. La Constitución de Colombia, la Constitución de Chile tienen disposiciones similares. Atención, hay precedentes de sentencias de tribunales constitucionales. Ahora mismo hay un caso similar que se el Tribunal de Colombia. El Tribunal Constitucional de Colombia falló en la misma dirección que una persona en tránsito no le correspondía, hijos extranjeros en tránsito no le correspondía a la nacionalidad colombiana por nacionalidad, por nacimiento. Que ni Colombia ni Chile tienen el peso de la opinión pública interesada internacional de una serie de incluso porque Haití no hace frontera con Colombia y demás que estarían encima de Haití no hace frontera con Colombia. Es que el problema no es de los colombianos, el problema es de nosotros. Y la presión internacional y esta quinta columna interna que tenemos con tantos malos dominicanos va dirigida a resolver un problema geopolítico, un problema regional que se pretende que República Dominicana resuelva. Y a ver, yo a mi hermano lo puedo ayudar, pero yo no me lo puedo llevar para mi casa porque mi hermano también tiene sus propias obligaciones. Y el Estado haitiano hay que ser solidario con él, pero para que asuma también su responsabilidad. El Estado haitiano tiene una responsabilidad ahí. Finalmente puedo augurar en lo sucesivo de que tú verás que esto sin que se eleve el debate en modo alguno, porque no hay argumento con que ahondar en el análisis de esto, tú verás entonces la descalificación, ya se está viendo. Sí. Dos novedades, que nos quedan apenas un par de minutos. Para un bocato di cardinales, una delicia para los teóricos del derecho constitucional. Hay 2 propuestas teóricas, tesis que se asumen como parte ya de la doctrina del Tribunal Constitucional. El llamado margen de apreciación, la tesis de que un país de la comunidad puede tener razones particulares para establecer ciertas restricciones a determinados derechos, sin que con eso se violen los derechos fundamentales. Entonces,
todo eso viene del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los colombianos le van... Finalmente, los llamados efectos intercomunis o comunis de las sentencias para que casos similares en igual circunstancia se resuelvan. Los efectos intercomunis es una doctrina ya que asumió el Tribunal colombiano, es específicamente para acciones de tutela, es decir, para acciones de amparo. Ellos le dan otra terminología para acciones de inconstitucionalidad, que es el llamado efectos interpares. Es decir, hay un matiz, esa es una terminología nueva, no hay más tiempo para estar analizando el tema atrás, ¿no? Porque la verdad es que el tema es apasionante, pero ojalá, pues, los foros de discusión jurídica, pues, se concentren primero en la realidad de lo que dice la sentencia. La labor didáctica es extensa, es amplia, la que nos queda por delante. Y la mentira y la distorsión, al final de cuentas se descubre. Cuando un profesional, para defender un punto de vista, todo el mundo tiene derecho a disentir, usted tiene que falsear la realidad, usted pierde credibilidad. No, pero a veces no es ni siquiera falseando la realidad, es el desconocimiento. Por eso yo creo que la invitación es que lean, que estudien, que analicen a profundidad la sentencia. Que lean la sentencia. Yo creo que la hora de consuelo hoy nos ha permitido compartir con ustedes, señores. Muchísimas gracias. Y ya el lunes, Consuelo de Paredes estará con todos ustedes. Que pasen feliz tarde.